Bien, bien, señores participantes, una vez más, muy buenas noches. Ok, muy bien, rápidamente vamos a dar inicio a nuestra clase programada para el día de hoy acerca de lo que estamos revisando, todo lo que es referente a contabilidad básica. Y sobre todo vamos a agarrar este punto de los asientos contables. Hoy vamos a ver un poco de los ejercicios de los asientos contables, cómo se desarrolla cada asiento, cómo se registra en el libro diario, y a la vez también vamos a ver algunas excepciones que existen en los asientos contables. También vamos a ver asientos de ajustes, asientos de planilla, y aquellos asientos que tienen destino, ¿no? Ya sea por función o por naturaleza, ¿no? Bien, entonces por aquí estamos, ¿no? Nos habíamos quedado en este libro diario, ¿no? Libro diario, ¿cuál era la función del libro diario? Entonces, si nosotros queremos trabajar en el libro diario, necesitamos saber registrar los asientos contables. Y sobre todo, no solo saber los asientos contables, sino la dinámica de cada asiento contable. Saber manejar e interpretar la dinámica de cada asiento contable. Entonces, es importante conocer primero las cuentas, sobre todo, ¿no? Las cuentas, y luego poder elaborar, utilizando las cuentas, los asientos contables, ¿ya? Esto ya habíamos visto, ¿ya? Esto ya habíamos visto, vamos a hacer una copia. Listo, bueno, esto ya no vamos a necesitar, tampoco esto. Bien, a ver, ¿qué más? Esto tampoco ya vamos a necesitar. Ya, posiblemente esto sí. Por aquí. Si no, por aquí esto ya no vamos a requerir. Mientras voy preguntando, a ver, señores, ¿el audio está bien? ¿El audio se escucha? ¿El audio? Esto tampoco. Listo. A ver. Esto por aquí está. ¿Ya? Bien, señores, entonces, posiblemente estos datos vamos a utilizar, ¿ok? Un repaso breve de lo que estábamos desarrollando en la clase anterior, ¿no? Dentro de la clasificación de las cuentas contables del activo, pasivo y patrimonio tenemos 5 elementos que son fundamentales, ¿no? Que son importantes, que trabajan
en este caso para poder elaborar el estado de resultados y el estado de situación financiera, ¿no? Anteriormente conocido como balance general, ¿no? Hoy en día se conoce como el estado de situación financiera, el cual nos da una información de la situación de una empresa, ¿ya? Entonces, ese informe del estado de situación financiera o ese reporte trabaja con los cinco elementos que son el elemento 1, 2, 3 y 4, 5. Y cada elemento tiene pues un significado, ¿no? En este caso, el elemento 1 se refiere al tema del activo disponible o exigible, ¿no? Disponible, ¿ya? Luego, el elemento 2, activo realizable, y elemento 3, activo inmovilizado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el elemento 1, 2 y 3 conforman parte del activo de una empresa, ¿no? Luego, el elemento 4 se convierte en pasivo, ¿ya? En una obligación que genera por su propia actividad una empresa. Luego, el elemento 5 aparece por el tema del patrimonio de la empresa, ¿no? Donde va a estar reflejado todo el aporte de capital inicial de una empresa y a la vez también va a reflejar los resultados del ejercicio anterior, ¿ya? Y si esto ya lo llevamos a un nivel de cuentas contables, ¿ya? Si lo llevamos a un tema de cuentas contables, tenemos dentro del grupo de los activos las cuentas del 10 a 39, ¿no? Que conforman el elemento 1, 2 y 3, ¿ya? Listo. Luego, si revisamos la agrupación del pasivo, tenemos la cuenta 40-49, ¿ya? Dentro del patrimonio tenemos la agrupación de las cuentas, este grupo de cuentas de 50 a 59. Dentro de gastos tenemos 60 al 69. Dentro de ingresos, 70 a 79. ¿No? Entonces, estas cuentas tenemos que identificar y tener bien claro qué agrupan los activos, los pasivos, los patrimonios, los gastos y los ingresos. Entonces, desde ahí nosotros ya podemos determinar los asientos contables de cada registro, de cada actividad económica, ¿no es cierto? Y aquí, si seguimos con los elementos dentro de estos y decíamos, estos son la clasificación de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, también tenemos que hablar de las cuentas de clasificación de las cuentas de ingresos y gastos, ¿no? Ingresos y gastos. Entonces, dentro de ingresos y gastos hay también un grupo de cuentas. En este caso, primero iniciamos con el elemento 6, el elemento 6 y luego el elemento 7. Estos dos elementos trabajan para determinar el estado de resultados integrales, en este caso, el estado de resultados integrales. ¿Ya? Entonces, trabajan estas dos cuentas, elemento 6, perdón, estos dos elementos, 6 y 7, las cuentas, si hablamos de cuentas, 60 a 69, y aquí de 70 a 79, ¿no? Estas cuentas trabajan para registrar tanto ingresos como gastos y tienen finalidad de ayudar a elaborar el estado de resultados integrales, ya sea por función o por naturaleza, según sea su destino, ¿no? Lo cual vamos a ver a la hora del desarrollo de la monografía según vamos a ir avanzando. ¿Listo? Muy bien. También la dinámica, la dinámica contable, ¿no? Entonces, podemos determinar de esta manera, ¿no? Las dinámicas, la dinámica contable. ¿Ya? Pues, para entender mejor lo que es una dinámica, también podemos dibujar una figura por aquí. Por aquí vamos a dibujar una figura, a ver. La dinámica de un asiento contable, ¿no? La dinámica de un asiento contable o la dinámica de las cuentas contables, ¿ya? A ver, vamos a copiar esto de aquí. Luego vamos a utilizar esta misma columna de aquí
¿Ya? Ya, esto es el debe y el lado haber, ¿no? Si lo llevamos esto por aquí, a ver. El famoso T, ¿no? El famoso T que muchos me imagino que ya han visto en algún momento, ¿no? ¿Ya? Listo. Donde existe debe y haber, ¿no? Por aquí decíamos que está el activo, ¿no es cierto? Y por aquí el pasivo, ¿ya? Si nosotros vemos la figura desde un estado de situación financiera, y por aquí está el patrimonio, ¿cierto? Patrimonio. Por aquí está patrimonio, ¿ya? Y si lo vemos desde otro punto de vista, por aquí también, cuando nosotros reflejamos en la T, por aquí está este punto de los gastos y por aquí estos ingresos. ¿Ya? Activo, patrimonio, pasivo, patrimonio, gastos e ingresos. ¿Cómo así? Cuando nosotros vemos un asiento contable donde figura las cuentas, por ejemplo, de un activo, al lado debe significa que el activo va en aumento. Si nosotros vemos una cuenta del pasivo al lado del haber, significa que el pasivo va en aumento. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que el elemento está resaltado con blanco, cada vez que refleja el elemento, en este caso, el elemento 1, ahí mismo vamos a trabajar, el elemento 1, 2 y 3, ¿ya? Que conforman el activo, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego, el gasto refleja, en este caso, el elemento 1, 2 y 3, ingresa todo lo que es activo, ¿no? Figura todo lo que es, perdón, registra todo lo que es activo, ¿ya? Luego, si hablamos de pasivo, elemento, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver. A ver. Cerrar este archivo. Vamos a abrir. Ya, entonces estamos por aquí, ¿no es cierto? Pasivo, elemento 4, ¿no es cierto? Luego el patrimonio, elemento 5, ¿ya? Luego el tema de aquí ingresos sería elemento 7, ¿cierto? Elemento 7. Y gastos por aquí, elemento 6.
¿no? Ya, entonces, esto vamos a resaltar de esta manera, por aquí, al igual esto. Vamos a resaltar por aquí. Listo. Muy bien. Entonces así sería, ¿no? Activo, elemento 1, 2 y 3. Las cuentas de 10 a 39. Pasivo, elemento 4 de cuenta 40 a 49. Patrimonio, elemento 5 de cuenta 50 a 59. Ingresos, elemento 7 de 70 a 79. Gastos, elemento 6 de la cuenta 60 a 69. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, para saber la dinámica contable, dentro de un registro, de un asiento contable, a ver, por favor, desactiven su micrófono. Desactiven su micrófono, por favor. De esta manera. Fíjense entonces. Entonces, este símbolo que acabo de insertar o dibujar, ¿qué significa? A ver, significa, tiene un sentido, ¿ya? Significa de que si existe un gasto en un registro contable, si registramos un gasto, automáticamente tiene que aparecer un pasivo, una cuenta del pasivo, ¿ya? Utilizando elemento 6 para registrar gasto y para registrar una obligación, elemento 4. ¿Ya? Entonces, juega de esta manera, mira, fíjense. ¿Y ese gasto dónde va a ir? Va a ir en el lado del debe, ¿ya? Mientras la obligación por pagar va a ir en el lado haber y se va a convertir en un pasivo, ¿ya? En un pasivo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que un gasto genera un pasivo, ¿ya? Pero utilizando las cuentas contables, por un lado, para registrar gasto, elemento 6, y para poder reconocer como pasivo por pagar, elemento 4, una obligación, ya sea con el proveedor, ya sea con el personal, ya sea con un banco, ¿no? Entonces, todas las obligaciones que nacen, inclusive con la administración tributaria, ¿no? En este caso, en nuestro país, SUNAT, ¿no? Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Y aduanas, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahora, si revisamos el otro sentido, significa que si existe un ingreso utilizando elemento 7, automáticamente va a generar un activo. ¿Ya? Va a generar un activo y ese activo va a estar registrado con una cuenta de estos elementos. En este caso será del elemento 1, ¿cierto? Del elemento 1. ¿Ya? Entonces, aquí podemos decir que el ingreso que genera una empresa hace aumentar un activo, ¿ya? Hace aumentar un activo, ¿ya? Entonces, si vamos, seguimos con los gastos. Entonces, ¿qué significa? Que si aumenta un gasto, también aumenta un pasivo, ¿ya? Y si aumenta un ingreso, también aumenta un activo. Y los registros contables estarán yendo por este lado. Cuando se trata de ingresos, irá en el lado haber cuando aumenta ingresos y va a generar un ingreso para el activo que va a estar registrado en el lado del debe, ¿ya?
Lo mismo ocurre con gasto, pero en el sentido contrario. Ya en el sentido contrario. Que gasto, cuando está registrado en el lado debe, va a generar un pasivo, pero esto va a estar registrado en el lado haber, en el lado del haber. Y se va a convertir en un pasivo por pagar. ¿Ya? Entonces, esta dinámica nosotros tenemos que conocer y tenemos que saber exactamente cómo está, cómo juegan los asientos contables, cómo juega un registro contable. ¿Ya? Pero si ocurre caso contrario, si este activo vemos registrado en el lado del haber, significa que dentro de estos elementos el activo está disminuyendo, ¿ya? Y por lo tanto el ingreso también tendrá que sufre una decaída, ¿no? Pero sin embargo se va a seguir manteniendo. El ingreso se va a seguir manteniendo a nivel contable. Solo el activo va a decaer. ¿Por qué? Por el hecho mismo de que si vemos en el lado haber, significa que está pagando alguna obligación. ¿Ya? Entonces lo mismo va a ocurrir, ¿no? Por este lado, el pasivo se pasa al lado debe cuando el pasivo disminuye. Cuando el pasivo disminuye. Entonces, elemento 4, si vemos una cuenta 40, por ejemplo, si vamos a una cuenta contable, el primer asiento. Si vemos una cuenta aquí con 10 y una cuenta aquí con 70, ¿qué significa? Significa que el ingreso aumenta y el activo aumenta. Pero si vemos la misma cuenta aquí, 10, y una cuenta del pasivo aquí, elemento 4, que sea 42, significa que el activo disminuye, pero también el pasivo disminuye. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, esta dinámica, esta pequeña tabla, es importante que puedan dominar e interpretar. Y a la vez también conocer esta técnica, esta forma de poder saber cómo es una dinámica de cada registro, ¿no? Una dinámica de cada registro contable. A ver, ¿hasta aquí alguna consulta? Profesor, ¿podría Sí. explicarme? No lo entiendo bien sobre la dinámica. Ya. Poco a poco tenemos que ir. En realidad, la contabilidad básica, sobre todo para registrar un asiento contable, es bastante práctica. ¿Ya? Luego, el punto 2 que les puedo recomendar es que se conviertan un poco mecánicos los registros o la identificación de las cuentas. ¿No? Entonces, una vez más, vamos a tratar de repasar una vez más esta dinámica de las cuentas. La dinámica, cuando nos referimos a dinámica, es que queremos darles a conocer el sentido del por qué va en el lado del debe y el sentido por qué va una cuenta en el lado del haber. ¿No? Entonces, viendo a simples figuras, cuando nosotros vemos este resaltado con amarillo, ¿qué estamos dando a conocer? El estado de situación financiera. Amarillo significa el estado de situación financiera. Mientras el color celeste, por aquí, está reflejando el estado de resultados integrales. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene una dinámica. En un asiento contable, tú ves en venta, en una venta que va a ir 12, 40 y 70. Las cuentas que vamos a utilizar nosotros, ¿cierto? Uno del activo va a ir en el lado del debe. ¿Ya?
del debe, ¿no? Y uno del pasivo, ¿dónde va a ir? ¿Dónde está el pasivo? En el lado haber. Ya. Ya. ¿Y ingreso dónde va a ir? En el lado haber. Acompañando a esta cuenta del IGB. Entonces, un ingreso automáticamente va a generar un IGB, un impuesto. Y ese impuesto le va a acompañar en esa misma dirección, en este caso en el lado del haber. ¿Ya? En compra, si hablamos en compra. Vamos a utilizar la cuenta 16 para el tema del IGB. ¿Ya? 60, 40, a ver, 60, 16 y 42. ¿Cierto? Esta es una compra, más bien una compra, ¿no es cierto? Las cuentas que utilizamos. ¿Ya? Entonces, según nuestra dinámica dice, dentro de un asiento contable de compra, el registro para que se aumente el gasto o costo de la compra debe ir en el lado del debe. Entonces, aquí irá el importe, el valor. Luego dice que también aparece un IGB que tiene que acompañarle a esa compra, porque toda compra tiene IGB, toda venta tiene IGB, al menos que sea exonerada por ciertas normas, ¿no? Que también existen, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, dice que tiene que ir acompañado por el tema del IGB. Entonces, esa cuenta que le acompaña es 16, que también va a ir en la misma línea o en la misma columna. Entonces, irá aquí. Luego dice, nace una obligación, ¿no? Genera un gasto, genera una obligación. Entonces, genera una obligación, ¿dónde va? En el lado haber. ¿No? En el lado haber. Utilizando elemento 4, cuenta 42. Para que vaya al IGB, utilizamos elemento del activo, cuenta 16, que también va a ir en el lado del debe. Luego utilizamos cuenta 60 por el tema de gastos, que va a ir en el lado del debe. ¿Y esto con qué finalidad se hace? Con la finalidad de que cumple esta palabra llamado partida doble. Partida doble. Partida doble dice que significa que un asiento contable mínimo, uno debe utilizar dos asientos, dos cuentas contables. Dos cuentas contables debe utilizar como mínimo. Y la partida doble dice que un deudor, un asiento no puede tener solamente deudor, ni tampoco solamente acreedor. Para que exista un asiento contable, para que exista asiento contable y para que exista partida doble, debe haber un deudor y un acreedor. O sea, un ingreso y una salida. Y los cuales interpretamos con la palabra de debe ingresar y debe haber. ¿No? Debe haber. Debe ingresar, haber sale. ¿No? ¿Ya? ¿Me dejo entender? Hasta ahí creo que es un poco claro. Entonces vamos a seguir entendiendo la dinámica de las cuentas. Entonces, esto es importante que ustedes puedan interpretar, ¿no? Un gasto genera un pasivo. Un gasto genera un pasivo. Un ingreso genera un activo. Un ingreso genera un activo. ¿Ya? Por aquí. Si vamos a acompañarle de esta manera, así, a ver. Y ya. Esto de aquí. Esto. Y esto. Ya. Y por aquí. Esto de aquí. Y esto de aquí. Ya. Entonces, ¿qué significa? Un ingreso. Primero agarramos un ingreso. Un ingreso genera un activo. Ya, perdón. Con este color está. Un ingreso genera un activo. ¿No? Y un gasto genera un gasto. A ver, un gasto, en este caso esta cuenta de aquí, un gasto genera un pasivo. ¿Ya?
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que exista partida doble. Y cada una de las cuentas tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad principal o el objetivo principal de cada registro, de cada asiento contable? Es para que tú puedas determinar de manera correcta el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales. Y a la vez también te va a ayudar a determinar los demás estados financieros, como es el estado de flujo efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y a la vez también las notas a los estados financieros a través de la mayorización, ¿no? Con la mayorización nos ayudamos bastante a elaborar los estados financieros. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad. Bien, hasta ahí, algunos me imagino ustedes ya entienden y algunos están volando un poquito, ¿no? Pero no se preocupen, que con la práctica vamos a aclarar mejor. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vayamos, seguimos revisando. Asiento contable. ¿Qué es un asiento contable? Un asiento contable, habíamos hablado en la clase anterior, es un registro generado por la actividad de una institución o una empresa y deben cumplir partida doble. ¿Ya? Partida doble es un principio contable, por si acaso. Es un principio contable fundamental. ¿Ya? Y un asiento siempre se usa como mínimo dos cuentas contables. Uno que va a ir en el lado del debe y otro que va a ir en el lado del haber, para que cumpla la dinámica y la partida doble de un registro de un asiento contable. Entonces, aquí habíamos nombrado algunos ejemplos, un pequeño ejemplo de los asientos, ¿no? Por este lado compra y por este lado venta, ¿no? También habíamos hablado de ecuación contable, ¿no? Activo, pasivo y patrimonio, ¿ya? Entonces, siempre, lo primero, identificar qué asientos agrupan el activo, qué cuentas contables están dentro del activo, qué cuentas contables están dentro del pasivo y qué cuentas contables están dentro del patrimonio. Eso es fundamental, eso es muy esencial. Si no te grabas o si no todavía no identificas las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio, te sugiero que puedas repasar, ¿ya? Y puedes investigar un poco. Lo primordial es eso, lo básico. Luego ya se viene con la propia práctica, se vienen los asientos contables, ¿no? Listo. Dicho esto, seguimos entonces también hablando de es una metodología, ¿no? O técnica para principiantes, para registrar un asiento contable. En realidad es una técnica que a mí también me ha ayudado, ¿no? Me ha ayudado cuando era estudiante. Ya, entonces, esto de aquí vamos a copiar, ¿ya? Esto de aquí. Por aquí. Esto no vamos a utilizar, esto tampoco. Ya, tampoco esto. A ver. Vamos a copiar por aquí. Y otro vamos a copiar por aquí. ¿Ya? ¿Listo? A ver, dice, debe haber, ¿no? Entonces, esto para que nos ayude a interpretar, ¿ya? Por aquí voy a insertar los elementos 1, 2, 3
Y luego el elemento por aquí, 4 y 5. Luego por aquí, elemento 6 y por aquí elemento 7. ¿No? ¿Ya? Elemento 6. Listo. Entonces. Y por aquí vamos a hablar de un asiento. Asiento contable. ¿Ya? Por aquí vamos a copiar estos asientitos que tenemos por aquí. A ver. ¿Ya? Por aquí. A ver. Por aquí, ¿ya? Listo. ¿Ya? Esta es una forma de que ustedes pueden iniciar si es que todavía nunca han registrado un asiento contable o tal vez no saben cómo registrar cuál va en el debe, cuál va en el haber. Esta es una de las formas, un pequeño truco para que puedan registrar o iniciarse en el registro de los asientos contables. ¿Listo? Bien, ¿cómo así, profesor? Vamos. Así, fíjense. Empezamos con compras por aquí. Empezamos con compras. Iniciamos con compras y luego vamos a iniciar con ventas, que son asientos básicos, ¿no es cierto? Ya. Fíjense. Si ustedes ya interpretan, ya sabemos, ¿no es cierto? Elemento 6, gastos, ¿no es cierto? Elemento 7, ingresos. Elemento 1, 2, 3, parte del activo. Elemento 4, parte del pasivo. Y elemento 5, parte del patrimonio. Entonces, aquí ya podemos más o menos poder identificar dónde está. Aquí, a ver, vamos a insertarle elementos, ¿ya? No vamos a ponerle cuentas, vamos a ponerle elementos. Aquí irá elemento 1, 2 y 3, ¿cierto? Y aquí irá el elemento 4, ¿no? Y por aquí elemento 7, ¿ya? Elemento 7, por ahí. Y aquí esto será elemento 6, ¿cierto? Ya, elemento 6. Listo, así de esta manera. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vamos a llevarla a un asiento. Fíjense. Estamos hablando primero de compras. Entonces, ¿con qué trabajamos? Con el elemento 6. El elemento 6, ¿en qué lado está? En el debe. Y el elemento 6, ¿con qué número empieza? Con el número 6. Entonces, la compra, ¿qué es? Un gasto. Entonces, ¿con qué cuenta empieza o con qué elemento? Con el número 6. ¿Y dónde está? Está por aquí. Y el registro, el importe, ¿en qué lado está? En el lado del debe. ¿Qué quiere decir? Que una compra o un gasto, siempre vamos a trabajar con el elemento 6. Y una compra, un gasto, inicia siempre con el número 6. ¿Ya? Revisamos el plan contable. Vamos aquí. Las cuentas contables del elemento 6 inician aquí, ¿no es cierto? Y todas inician con el número 6. Todas inician con el número 6. ¿Ya? Entonces, todo gasto, la gran mayoría, por no decirlo todos, ¿ya? Vamos a ver excepciones también que existen, ¿no? Ya, la gran mayoría dentro de un gasto se registra con la cuenta 6. Y entonces, inicia con el número 6 y esto debe ir en el lado del debe. ¿Ya? Igual ocurre con el otro. En este caso, IGB por acreditar. Inicia con el número 1. Esta cuenta 16. ¿En qué lado va? En el lado del debe. A ver, vayamos por aquí. Está iniciando con el número 1. Conforma parte del activo.
Entonces, para que cumpla la partida doble, tiene que ir en el lado del debe. Ahora, la siguiente cuenta es una obligación, inicia con el número 4. ¿Dónde está esto? En el lado haber. Ya, en el lado haber. Y está en el lado haber. Ya, y ahora, ¿qué pasa con la venta? Con la venta, vamos con la venta. ¿Qué es venta? Un ingreso, ¿no es cierto? ¿Ya? Iniciamos. La cuenta 70. Inicia con el número 7. ¿En qué lado está? En el lado del haber. Y el registro irá en el lado del haber. ¿Ya? Luego, para el tema del que lo acompaña, para el tema del IGB, la cuenta 40, que siempre lo va a acompañar a una compra cuando está afecto a IGB. ¿Ya? Esto va a ir también en el mismo lado, pero esta cuenta es del pasivo. Entonces, si vamos, comienza con el número 4. ¿En dónde está? Por aquí, en el lado haber. ¿Ya? Fíjense, por el lado haber, por aquí por haber, e inclusive aquí en el lado haber, en el lado del pasivo. ¿Ya? La cuenta 12 dice que un ingreso genera un activo. Entonces, un ingreso, una venta, genera un activo. Cuentas por cobrar la 12. Inicia con el número 1. ¿En qué lado está? Por aquí. Está en el lado del debe y está registrado en el lado del debe. Entonces, ¿qué significa? Que estos dos asientos, esta es la manera correcta de poder registrar un asiento de compra y un asiento de venta. Sobre todo cuando recién están iniciando. ¿Ya? Porque cuando ya vayamos un poco dominando la contabilidad, estas cuentas del activo pueden aparecer en el lado haber. ¿Ya? Eso ya vamos a llegar. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Listo, gracias. Entonces, seguimos por aquí. ¿Ya? Ahora hablemos de, en este caso, excepciones. ¿Ya? De casos excepciones. ¿Ya? Cuentas. Bueno, vamos a denominarle cuentas especiales. O algo así, ¿ya? Cuentas especiales. ¿Ya? Dentro de cada elemento hay un grupo de cuentas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, también hay excepciones. Por ejemplo, la cuenta, en este caso, la cuenta 19. ¿Ya? La cuenta 19, la cuenta 29, la cuenta 36 y la cuenta 39, cuenta 61, ¿ya? Y es más, la cuenta 74, ¿ya? Listo, ¿cómo así? A ver, vamos a trasladarlo aquí. Vamos a trasladarlo por aquí. Ya, excepciones. A excepción de la de cuenta 19, la 19 va a figurar por aquí, por el lado del haber, la 29 igual por el lado del haber, y esto va a figurar por el lado del debe, la 74. Ya, entonces, siempre tengan en consideración, estas cuentas son excepciones, ya que suele ocurrir, ya que tienen un trato especial, por decirlo, ¿no? Tienen tratos especiales, ¿ya? Las cuentas. Pero por el resto, las demás cuentas tienen esta dinámica, este juego, ¿ya? Esta dinámica, este juego. Entonces, eso tengan en consideración, ¿ya? ¿Por qué? Mira, por ejemplo, hablamos de una depreciación. A ver, la depreciación. ¿Cómo va a ir la depreciación? Va a ir 68 al lado debe y 39 al lado haber. ¿No? Por un importe, en este caso, X, ¿no? Ya.
lo cual ya no estaría cumpliendo lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Si empieza en este caso, inicia aquí 6, va a ir en el lado del debe, decíamos, ¿no? Hasta ahí se cumple la partida. Pero aquí hay una cuenta del elemento 3 que inicia con 3 y va en el lado haber, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con casos excepcionales. Estas cuentas tienen ciertas, por decirlo, son especiales, ¿no? Tienen excepciones. Ya, por las demás cuentas, esta dinámica de aquí cumple para que el asiento sea correcta, a excepción de las cuentas en este caso para el tema de cierres, de ajustes, ¿no? En ese caso ya es distinto el tratamiento, ¿no? Y es, si nos alcanza tiempo, tal vez al final lo vemos, ¿ya? Listo. A ver, continuamos entonces por aquí. ¿Ya? Ahora ingresamos a estos asientos, en este caso, cuentas contables que tienen destino. ¿Ya? Cuentas contables que tienen destino. ¿Ya? El elemento 6, la gran mayoría tiene destino. ¿Listo? Ya. Antes de continuar, a ver, alguien que me pueda responder, ¿qué es una cuenta del destino o un asiento de destino? Cuando hablamos de destino, ¿alguien que sepa qué es destino o asiento de destino? ¿Alguien tiene conocimiento? ¿Qué es un asiento de destino o qué es un destino? ¿Nadie? Muy bien. Un asiento de destino es un registro que reconoce el ingreso de un bien a almacén o reconoce un costo o un gasto de una actividad económica de la empresa. ¿Ya? Entonces, todo gasto, costo, ¿con qué cuenta se trabaja? Con la cuenta del elemento 6, con las cuentas del elemento 6, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que las cuentas del elemento 6, la gran mayoría, tienen destino, un asiento de destino, lo cual genera un asiento de destino. O sea, en este caso, esta compra, por ejemplo, esta cuenta de la compra debería tener un destino, ¿ya? Y debería tener un pago, ¿ya? Lo cual ya vamos a llegar. Entonces, elemento 6. Entonces, ¿qué conforma el elemento 6? Las cuentas de 60, ¿no? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69. Cuentas principales, ¿ah? Cuentas principales. ¿Ah? Estamos trabajando a nivel de cuentas principales. Por si acaso, para iniciar, nosotros estamos trabajando a nivel de cuentas principales, solo cuentas principales. Ya no estamos identificando la divisionaria, subdivisionaria, nada, ya. A nivel de cuentas principales. Listo. Entonces, todas estas cuentas van a generar un asiento de destino, o sea, un asiento adicional a lo que tú puedes registrar utilizando estas cuentas. La mayoría, ahora vamos a determinar que hay excepciones, ¿no? Que hay excepciones, ¿ya? Excepciones. La 60 sí tiene
tiene destino. ¿Ya? La 61 a veces sí y a veces no tiene destino. ¿Ya? Luego la 62 sí tiene destino. La 63 igual sí tiene destino. ¿Ya? La cuenta 64 igual sí tiene destino. La cuenta 65 sí tiene destino. La cuenta 66 no tiene destino. Entonces, ¿ya? Tomen apunte, esto es importante a la hora de llevar el destino. Luego, la cuenta 67 a veces tiene destino. ¿Ya? La cuenta 68 sí tiene destino. Y la cuenta 69 no tiene destino. ¿Listo? Entonces, hasta aquí ya sabemos qué cuentas contables tienen destino y qué cuentas contables no tienen destino, ¿no? Entonces vamos a resaltar los que tienen destino, ya los que tienen destino, con color verde, ¿ya? Y la letra vamos a, bueno, ¿listo? Ya, y los que a veces tienen destino son estas dos cuentas, ¿no? Y los que no tienen destino son estas dos cuentas. Importante saber esto, ¿ya? 60 si tiene destino, 61 no tiene, no, a veces tiene destino, 61, 62, 63, 64, 65 tienen destino. 67 a veces tiene destino, 68 sí tiene destino y 69 no tiene destino. ¿Ya? Y ¿qué cuentas se usan en el destino? Importante, ¿no es cierto? Importante saber qué cuentas se usan en el destino. ¿Ya? Entonces, por aquí diremos esto. Vayamos aquí. Y esto que sea debe y esto que sea haber. ¿Ya? Que sea debe y haber. ¿Listo? Entonces diremos, dentro aquí, cuentas que vamos a utilizar, no solo hay que insertar cuentas, ¿ya? Cuentas solo vamos a insertar cuentas, solo cuentas por aquí. Listo. Cuentas contables. Contables. Para el destino. ¿Ya? El destino. Ya, para su destino, la cuenta 60 utilizará por el lado del debe la cuenta 20 y por el lado del haber 61. ¿Ya? Por eso es que el 61 a veces tiene destino. ¿Cuándo? Cuando exista, en este caso, por ejemplo, una pérdida en mercadería, entonces en ese caso genera un gasto y entonces con la cuenta 61, ¿no? Desvalorización, ¿no? O pérdida. O también la reversión cuando existe devoluciones, ¿no? ¿Ya? Muy bien. En este caso, esto vamos a dejar así. Vamos a la cuenta 62. 62 también tiene destino. Y en el caso del destino, ¿qué cuenta se utiliza? Se utiliza elemento 9 contra la cuenta 79. ¿Ya? Luego por aquí, similar, hasta aquí.
¿Listo? Luego similar también hasta por aquí. Igual por aquí, si es que hubiera, ¿ya? Entonces, de esta manera sería el destino. ¿Ya? Aquí vamos a trabajar a nivel de elementos y aquí a este lado a nivel de cuentas. Cuentas que se utilizan. Cuentas contables. Ya, debe y haber. ¿Listo? Por aquí vamos a resaltar. Muy bien. Elemento 2 vamos a utilizar aquí para que vaya en el lado debe y elemento 6 aquí, ¿no? Y elemento por aquí será elemento 7, 7, 7, 7, 7, 7. ¿Ya? Y por aquí también irá las cuentas, vamos a seguir con las cuentas 20, 24, ojo que estamos nombrando las cuentas principales, ¿ya? Para el destino, y luego por el lado del haber irá la cuenta 61, ¿no? 61, qué sé yo, 61.3, 61.4, ¿no? ¿Ya? Y por aquí, para la cuenta 62, irá, en este caso, puede ir inclusive elemento, en este caso cuenta 90, puede ir cuenta 94, puede ir cuenta 95, ya, son cuentas principales, ¿no? Y al lado de haber, va a ir cuenta 79, ¿ya? Y esto va a repetir hasta por aquí. ¿Listo? A ver, aquí 94, bueno, 95, inclusive 97 podría aparecer si es que deseamos utilizar, ¿no? Ya que el elemento 9 es de uso opcional, ¿no? O sea, puedes implementar de acuerdo a tu necesidad, ¿ya? Igual va a ocurrir por aquí, ya, 79, 79, ¿no? 79, 79, 79, ¿ya? A ver, revisemos esta cuenta de aquí. Aquí va a ir la cuenta 78, ¿ya? La cuenta 78. Entonces, estas cuentas ustedes van a utilizar para el tema del destino. Cuando utilizamos una cuenta del elemento 6, ¿ya? Pero que tienen excepciones y que tienen que tener en consideración estas excepciones que existen. ¿Ya? Listo. Hasta aquí. ¿Alguna consulta? No, profe. Ya, ok, ¿verdad? Listo. Muy bien. Entonces aquí ya vamos a hacer algunos ejercicios. Ejercicios de asientos contables, ¿no? Ya, entonces, para entrar ya a registrar o a realizar algunos ejercicios de asientos contables, primero debemos tener bien en claro este concepto de aquí, ¿no? Este concepto de aquí. Ya, debemos tener bien claro esto. ¿Qué es un asiento contable? Es un registro por la actividad de una institución, ¿no? Inclusive se aplican en las entidades públicas, ¿no es cierto? Ya no hay entidades públicas, ONGs, entidades no gubernamentales, ¿no? ¿Ya? Y que deben tener como mínimo 2 cuentas contables en un asiento contable. Entonces, dicho eso, ahora, dentro de los asientos existen asientos simples, ¿ya? Asientos contables simples. Contables simples. Donde solo se utiliza, solo
se utiliza dos cuentas contables. ¿Ya? Entonces será 1 para nosotros, ¿no? 1 asientos contables simples. ¿Ya? ¿Qué significa? Asientos contables solo se utiliza dos cuentas contables. Como ejemplo, nosotros podemos nombrar, por ejemplo, una cobranza. Una cobranza. ¿Ya? Una cobranza donde va a estar por aquí cuentas. Vamos a seguir trabajando a 2 dígitos, ¿no? Cuentas. Y esto vamos a convertirlo en el lado del debe y esto en el lado del haber. ¿No? En el lado del debe y en el lado haber, ¿no? Las cuentas. Entonces, irá por aquí, utilizaremos para cobrar una cuenta por cobrar, ¿ya? No, en este caso, una cuenta de cobranza será ingreso en efectivo con la cuenta 10 y va a salir una cuenta 12, cuentas por cobrar, ¿no? ¿Ya? Y por aquí irá un importe, vamos a hablar, por ejemplo, 1000 soles y por aquí 1000 soles. ¿Cumple la partida doble? Cumple la partida doble. Entonces, esto se conoce como un asiento simple, donde solo se utiliza dos cuentas contables. ¿Ya? Luego aparece otro tipo de asiento. Otro tipo de asiento. ¿No? Otro tipo de asiento que se conoce como asientos compuestos. Asientos contables compuestos. ¿No? Estos asientos suelen utilizar más de dos cuentas contables. ¿Ya? Se utiliza más de dos, en este caso, más de dos cuentas. Ya más de dos cuentas. Por ejemplo, por aquí, ejemplo. ¿Qué sería? A ver, ¿qué sería asiento contable compuestos? A ver, un ejemplo de una compra, ¿ya? Algo simple, de una compra. De una compra. Por aquí. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a seguir por aquí utilizando este formato de aquí, ¿ya? Por aquí. Y ahí tenemos una compra, ¿ya? Donde participan más de dos cuentas contables, donde está una, dos, tres cuentas contables. A eso se refiere cuando hablamos de asientos contables compuestos, ¿ya? Luego también existen, ¿no? Asientos contables, en este caso, 3. ¿Ya? 3. Asientos contables mixtos. ¿Ya? En este caso, vamos a seguir trasladando por aquí. ¿Ya? En asientos contables mixtos, ya superan, son varios asientos por el registro de una operación o actividad. ¿Ya?
Son varios asientos que genera una operación de una empresa. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una compra de mercadería. Compra de mercadería. ¿Ya? ¿Cómo así? Un asiento de compras genera otro asiento de destino. ¿Ya? ¿Y qué decíamos en una compra que se utiliza para el destino? A ver, por aquí estamos. Para el destino se utiliza una cuenta por el lado del debe, será 20 para que ingrese mercadería y por el lado del haber la cuenta 61, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué importe vamos a jalar? Vamos a jalar el importe de 1000 soles por aquí y 1000 soles por aquí. El importe que tiene en dicha cuenta, en este caso en la cuenta 60, ¿no? La cuenta 60, ya que toda la 60 tiene destino. Entonces, a eso nos referimos, por un lado, a registrar un destino con el elemento 6 o con la cuenta 6, ¿ya? Y es más, este asiento puede generar un pago a proveedor. ¿Cómo así? Por aquí. Esto es destino, ¿ya? Y esto es pago a proveedor, ¿no? Pago a proveedor, ¿ya? Para pagar un proveedor, esta cuenta del pasivo debe ingresar para que disminuya, ¿no? Para que disminuya la obligación. Y debe salir efectivo de caja por el mismo importe. Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de asientos contables mixtos, donde existen por una operación varios asientos contables por una actividad. Ya igual genera, por ejemplo, en una venta cuando nosotros realizamos. Primero vendemos, centralizamos el asiento en el libro diario, el asiento de venta, y luego generamos otro asiento para cobrar ese importe de la venta para cobrar. ¿Ya? Ok. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar de tipos de asientos. ¿Ya? Tipos de asientos contables. ¿Ya? Existen varios tipos de asientos contables. No solo es estos de aquí, ¿no? Estos, ¿no? Existen varios tipos de asientos contables. Con este tipo de asientos contables me refiero a registrar en cada cierto tramo, por decirlo, porque un registro de las actividades económicas de una empresa deben tener un inicio y un final. Entonces, todo ese inicio y el final, desde inicio va de manera ordenada o relativo ordenada, lo cual está pues registrado en un asiento contable. Entonces, para iniciar existe un asiento contable de apertura. ¿Ya? Este es un asiento contable de apertura. Luego existe asiento contable de operación. ¿Ya? Luego, asiento contable, ¿no? En este caso, asiento contable
de ajustes. ¿Ya? Luego de ajustes existe asiento contable para pérdidas y ganancias, ¿no? Y ganancias. ¿Ya? Luego también existe asiento contable de cierre del ejercicio. ¿Ya? Primer punto. El tipo de asiento contable de apertura. Se desarrolla, en este caso, se registra o se centraliza al libro diario al inicio de cada actividad económica. ¿Ya? Entonces, si una empresa está en constante labor, en constante funcionamiento, en constante trabajo, su asiento de apertura centralizará el primer día, trabajo del contador, el primer día en el libro diario, ¿no? Y este asiento de apertura no es el reflejo del cierre del ejercicio anterior, ¿no? ¿Cómo ha cerrado? ¿Con qué información ha cerrado? Contablemente. Entonces, esa información se traslada a un asiento de apertura, se centraliza en el libro diario para que a través de ese inicio, de esa centralización, inicie todas las operaciones con distintas cuentas contables, ¿no? A eso se refiere un asiento de apertura, ¿ya? En este caso, a ver, vamos a ver. ¿Por aquí tengo algún registro? No tengo ningún registro, está vacío. Muy bien. Entonces, y también conocido como asiento número 1. ¿No? Es el primer asiento. ¿Ya? Listo. Luego aparecen ya por su propia actividad, por su propio movimiento, por decirlo, los asientos contables de operación, ¿no? Estos son registros de o centralización, vamos a trabajar centralización de asientos contables de cada actividad económica. ¿Ya? Dentro de ellos, como ejemplo, podemos nombrar que tenemos como, por ejemplo, la compra de mercadería, venta de mercadería, planillas mensuales, pagos de impuestos, ¿no? Etcétera, etcétera. Toda la actividad que desarrolla una empresa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos por aquí. ¿Ya? Luego tenemos también por aquí asientos contables de ajustes. ¿Ya? Los asientos contables de ajustes normalmente se utilizan o se centralizan, mejor dicho, se utilizan para la elaboración de los estados financieros. Ya, para la elaboración de los estados financieros. Dentro de ellos está pues la cuenta 61, la cuenta contable 69, la cuenta contable es del elemento 7 y el elemento 9, ¿no? Normalmente trabajan estas cuentas para el tema del ajuste, ya cuando vamos a elaborar los estados financieros, ¿no? Después de haber elaborado nosotros todo el libro diario,
¿Ya? Entonces, esos se denominan los asientos contables de ajustes. ¿Listo? Luego, por aquí vamos a seguir. Asientos contables para pérdidas o para registrar pérdidas y ganancias. En este caso, para registrar pérdidas y ganancias, se refiere al registro de un asiento contable de ingresos. ¿Ya? Que ingresos que genera la empresa, ¿no? O la entidad. ¿Ya? De ingresos, por un lado. Y por otro lado, gastos. Gastos. De gastos, de ingresos y de gastos, con la finalidad de poder obtener un resultado, ya sea de una pérdida o de una ganancia de una empresa, ¿no? Ya, dentro de esto utilizamos, si hablamos de elemento, utilizamos elemento 6 y elemento 7, ¿ya? Y aquí sí utilizamos varias cuentas, por decirlo, casi todas las cuentas, ¿no? Asiento contable de cierre del ejercicio. Asiento contable del cierre del ejercicio. ¿Ya? Esto ya se realiza cuando nosotros cerramos los estados financieros, ¿no? Y normalmente se centraliza al finalizar, asiento que se centraliza al finalizar un ejercicio económico, ¿no? Un ejercicio económico o de manera periódica. ¿Ya? Y aquí aparece elemento 8 para el tema del cierre. El cierre no es nada más que una reversión de las cuentas. Ya es una reversión de las cuentas, pero utilizando el elemento 8. Ya, y así se cierran los libros, en este caso los reportes, los libros contables a través del libro diario, ¿no? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Listo. Muy bien. ¿Ninguna? No, profesor. Muy bien. Entonces, por aquí, ahora sí, vayamos con algunos ejercicios. Tables, a ver. Ya, con algunos ejercicios tables. ¿Listo? A ver, para el cual vamos a copiar nuestro, por aquí, ya. Vamos a trabajar aquí, ya. Ejercicios contables. Entonces, conociendo esto, esto de aquí, esto es lo que lleva una secuencia en realidad de la contabilidad cuando hablamos de asientos contables. ¿Ya? Esto es la secuencia que sigue una contabilidad a través del registro de cada operación en el libro diario, ¿no? Entonces, si vamos a llevarlo aquí al libro diario, iniciaríamos con qué, a ver, ¿no? Ejercicios. Sueltos. ¿Con qué iniciaríamos? Iniciaríamos con asiento de apertura, ¿no es cierto? A ver, un segundo, la batería está.
Entonces, el primer asiento sería asiento de apertura, ¿no? Con eso iniciaríamos, asiento de apertura, ¿ya? Y el asiento de apertura siempre va a trabajar, en este caso, solo el elemento 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Así que olvídense por el momento del elemento 6 y 7, ¿ya? Cuando hablan de asiento de apertura, solo trabajamos con elemento 1, 2, 3 y 4 y 5. Por ejemplo, vamos a decir que la empresa inicia con efectivo, equivalente de efectivo, con un importe de 50.000, ¿no? De 50.000, ¿ya? Y si también hablemos del elemento 2, hablaremos de mercadería, que son casos muy cotidianos, que ha tenido como saldo final del ejercicio anterior y que ahora se ha convertido en el asiento de apertura al inicio de una actividad económica, en este caso el primer día de enero, ¿no? O por decirlo, el 2 de enero, ¿no? Ya en este caso mercadería, vamos a decir por el importe de 10.000. Luego, para utilizar el elemento 3, parte del activo, podríamos decir que tiene como activo esta empresa neto después de la depreciación, después de haber calculado la depreciación, podemos decir que tiene 30.000. Es un decir, ¿no? Entonces, así vamos registrando el asiento de apertura, ¿ya? Todas las cuentas del elemento 1, 2 y 3 van a ir en el lado del debe, con excepción de la cuenta 39, que ya hemos explicado un poco, ¿no? ¿Ya? Entonces, por aquí, depreciación, si es que tuviera por ahí algún dato de depreciación, este sí va a ir en el lado del haber. Por un importe, vamos a decir, 1.000 soles, ¿no? ¿Ya? Y luego una obligación puede aparecer con el tema de los proveedores, ¿no? Y esto sí va a reflejar en el lado haber, ¿no? Por el importe, vamos a decir, 20.000, ¿ya? Luego, para utilizar el elemento 5, habrá un resultado acumulado en el ejercicio anterior. En este caso vamos a decir que sea con, en este caso, a ver, 80.000. ¿Ya? Entonces, por ambos lados tienen que cumplir partida doble para que este asiento esté correcto. Pero si se han dado cuenta, nosotros hemos insertado datos al azar, ¿no? A ver, vamos a ver si suma o no suma. Por aquí 90.000 y por aquí 101.000. Entonces, aquí tendríamos que bajar a 69.000, creo, ¿no? A ver. 90.000, 90.000. Entonces, de esta manera sí estaría correcto este asiento de apertura, ¿no? Recuerden, asiento de apertura se utiliza solo elemento 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Luego, en las operaciones ya empieza a entrar elemento 6 y elemento 7. Las cuentas de ese elemento, ¿no? Entonces, aquí sería, es un ejemplo, ¿no? Por la centralización del asiento inicial, ¿no? Inicial, ¿no? O también puede ser por el activo, pasivo, patrimonio al inicio del ejercicio, ¿no? ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos entendiendo. Luego, ya empiezan a aparecer en sí las actividades, ¿no es cierto? Muy bien. Ya esto es conocido como glosa o como nota, ¿no? ¿Ya? Bien. A ver, ¿qué más nos dice? Aquí tenemos asientos contables de operación. ¿Qué dice? Se centraliza los asientos contables de cada actividad económica. Ejemplo, una compra, una venta, una planilla, pago de impuestos. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vayamos por aquí. Entonces, una actividad. ¿Ya? Asientos contables de una operación o actividad económica, ¿no? De una operación. ¿Qué aparece aquí? Aquí sí aparece, empieza a aparecer si hablamos de
de una compra de mercadería, si hablamos de compra de mercadería, ya estaríamos hablando de estas cuentas, ¿no es cierto? De 60, 16 para el tema de acreditación del IGB y luego 42, ¿cierto? Mira, una cuenta del gasto, una cuenta del activo para acreditar el IGB y una cuenta del pasivo. Y de la siguiente manera sería el registro. Por aquí, por ejemplo, vamos a decir que la compra ha sido por el importe de 10.000. Y el IGB, ¿cómo se calcula? Se calcula de esto por 0.18. ¿no? Tenemos IGB 1.800. Claro, si estamos hablando de nuestro país, ¿no? ¿Ya? Luego, la sumatoria de ambos se convierten en un pasivo, en una obligación por pagar a nuestro proveedor. ¿Ya? La sumatoria de ambos. Entonces, hasta ahí sería un registro, en este caso, centralización de compra de mercaderías, ¿no? Puedes insertar con factura, número tal, ¿no? Entonces, esto ya se convierte en un asiento de operación o actividad, ¿no? Luego, lógicamente, decíamos que una cuenta del elemento 6, en este caso esta cuenta, tiene destino. Y esto es un gasto por la compra, ¿no es cierto? Entonces, tiene destino. Hay que reconocer ese destino. ¿Ya? Y para reconocer este destino, tenemos que hacer ingresar la mercadería. ¿Ya? Esa mercadería que está reflejando por un momento por compras, porque aquí existe una cantidad de mercaderías que se ha comprado que está valorizado en este importe. Entonces, esa mercadería se convierte en un activo cuando nosotros realizamos un registro de esta naturaleza. ¿Ya? ¿Qué significa aquí? Que ingresa mercadería por aquí por 10.000 soles y para el tema de variación de inventario utilizamos la cuenta 61. Lo que habíamos dicho por aquí. ¿Ya? Lo que habíamos dicho aquí. Estas cuentas tienen destino, habíamos dicho, ¿no? Y se utilizan de la siguiente manera. ¿Ya? Los destinos. Y esto siempre es una regla que se utiliza. Por aquí estamos, ¿no? ¿Para qué? Para controlar el inventario, la mercadería que se ha comprado, que se ha adquirido. Esto significa que está ingresando la mercadería. Y esto es como un puente que sirve esta cuenta 61, que al final va a ser ajustado esta cuenta a la hora de poder realizar los cierres o la elaboración de los estados financieros. ¿Ya? Entonces diríamos por el destino o por el ingreso de mercadería a almacén. ¿Ya? A almacén. ¿Listo? Muy bien. Y luego todavía nace otra operación. Como tenemos una cuenta por pagar comerciales a nuestro proveedor, tenemos que cancelar. Tenemos que pagar. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros pagamos, ¿qué ocurre? Ocurre que el pasivo va a disminuir y un activo también va a disminuir. ¿Pero por qué? Porque estamos realizando un pago. Va a ingresar por aquí este importe de 11.800 y ¿de dónde va a salir el efectivo? De caja. ¿No es cierto? Entonces, ¿se cumple esta dinámica de aquí? Por supuesto que sí. Mira, fíjense. ¿Esta dinámica de aquí se cumple? Por supuesto que sí. Una cuenta del pasivo, vemos en el lado
del debe, significa que el pasivo va a disminuir, que la obligación disminuye. Si vemos una cuenta del activo, en el lado haber, significa que el activo disminuye. ¿Ya? Ambos disminuyen. ¿Pero qué estamos registrando? Estamos registrando un pago a nuestro proveedor por haber adquirido una mercadería. Tenemos que pagar, incluido el IGB, a la hora de comprar. Y a la hora de vender, igual, nosotros cobramos, incluido IGB. ¿No? Entonces, ahí ya se darán cuenta que quien paga el IGB es el consumidor final, no el empresario. ¿Ya? El empresario no paga el IGB. El quien paga es el consumidor final, la persona que consume por última vez en este caso, el bien o la mercadería, ¿no? ¿Qué sé yo, no? ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Por aquí explicamos. Un poquito hablando del IGB. IGB, hablemos, ¿ya? IGB o IVA, ¿no? Bueno, ¿cómo nos encontramos? En nuestro país es conocido como IGB, que es un impuesto que se agrega al valor de un bien por la misma actividad de generar un movimiento empresarial, ¿no? O actividad empresarial, ¿ya? Entonces, para entender cómo funciona el IGB, ¿ya? ¿Cómo funciona el IGB? ¿Quién paga? ¿Quién paga el IGB? Muchos creen que el empresario paga el IGB. En realidad, si nosotros analizamos, no paga el empresario el IGB. El consumidor final es el quien paga el IGB. Por aquí vamos a hablar. Empresa industrial. ¿Ya? Industrial. ¿Qué es? Es una producción, ¿no es cierto? Es una empresa industrial, es una producción que vende por lotes, ¿no es cierto? ¿Quién compra por aquí? Compra una empresa, en este caso hablemos de una empresa distribuidor, ¿ya? Luego por aquí aparecerá la empresa, en este caso distribuidor, empresa, y hablemos bodega, vamos a poner como ejemplo, ¿ya? Bodega, una bodega, ¿ya? Y por aquí está consumidor final. ¿Ya? Es un ejemplo. Mira, un producto sigue toda la secuencia de esto. Por aquí, la empresa industrial vende a 1000 soles. Vamos a trabajar con montos pequeños. Y aplica el IGB de esto por 0.18. Y al final cobrará este importe más este importe, ¿no? ¿Ya? Luego por aquí, la empresa distribuidor igual pagará este importe de 1000 soles, ¿ya? 180 más 1180, ¿cierto? ¿Ya? Pero el distribuidor paga este importe, ¿ya? Lo cual se queda con el IGB de la empresa industrial, ¿ya? Lo cual este IGB, aquí la bodega le compra por el mismo importe, igual tendrá que pagar también este IGB. ¿Ya? Estamos hablando de la misma cantidad de mercadería. Primero el industrial le vende a distribuidor y distribuidor le vende a una bodega y la bodega le vende al consumidor. ¿Ya? Y el consumidor ya no tiene a quién vender, ¿no? Entonces ahí termina. ¿Quién paga los 180? Paga el consumidor final al final. Todo es una secuencia, una cadena nada más. El industrial, por ser una empresa, es encargado de cobrar al distribuidor según las normas del Código Tributario, ¿no?
Y el distribuidor también se convierte en un encargado para que cobre el IGB al bodeguero, ¿no es cierto? Y el bodeguero se encarga de cobrar al consumidor final. ¿Y el consumidor final a quién va a cobrar? A nadie, ¿no es cierto? Solo paga el consumidor final aquí y luego el bodeguero pagará a la empresa distribuidora y la distribuidora pagará ese importe que ha cobrado a la empresa industrial. Y al final solo la empresa industrial pagará, pero para eso ha cobrado por aquí. Pagará este que le han encargado porque ha cobrado. ¿Pero de quién ha cobrado? ¿De dónde ha venido? Del consumidor final. Una cadena. ¿Ya? Entonces, de esta manera funciona el IGB. ¿Ya? El impuesto a la renta es otra cosa, que también vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Listo. Entonces, estábamos por aquí, ¿no es cierto? Volvemos a nuestro asiento. Bueno, aquí, por el ingreso de mercadería al almacén, ¿no? Entonces, esto de aquí, el último registro que hemos hecho era el pago, ¿no es cierto? De haber pagado a nuestro proveedor, ¿ya? Haber pagado a nuestro proveedor el importe total de aquí. Entonces, si nosotros nos fijamos en estas dos cuentas, ya se convirtieron en cero, ya se saldó. Solo ha generado un gasto aquí, por este importe. Entonces, ha generado un gasto, una pérdida del activo, para que disminuya la obligación, para que cumpla con sus obligaciones como empresa, ¿no? Entonces diremos aquí por el pago a nuestro proveedor, ¿no? Muy bien. Listo. Luego, seguimos con los asientos de operación. ¿Qué más? Si hablamos de una venta de mercadería, de una venta es de la siguiente manera, ¿no es cierto? Seguimos con los asientos de operación, ¿no? Operación, ¿ya? Por aquí, una venta de mercadería. ¿Qué utilizamos en una venta de mercadería? Siempre aparece la cuenta 12, cuentas por cobrar, la cuenta 40 para el tema del IGB y la cuenta 70. Y si hablamos con un importe, hablemos solo de 5.000. A ver, solo 5.000. Por aquí. Ingreso va a generar solo por 5.000. ¿Ya? Pero decíamos que siempre tiene que acompañarle esta cuentita 40 para el IGB, ¿no? Tiene que hacer la compañía y va a ir en la misma columna. Entonces calcularemos su IGB a este importe por 0.18, ¿no? Y luego la sumatoria de ambos, como estamos encargados de cobrar IGB más lo que nos corresponde como ingreso a nosotros, sumaremos ambos y tendremos que cobrar a nuestro cliente. ¿Ya? A nuestro cliente cobraremos ambos. Por eso se convierte en una cuenta del activo que está en el lado del debe, aumenta nuestro activo, ¿no es cierto? Ahí en este caso estamos utilizando una cuenta por cobrar, ¿no? Y esto será por la centralización de ventas, ¿no? De ventas. Por la centralización o por el registro de ventas. ¿Ya? Bien. Pero todavía no hemos hecho efectivo la cobranza. Entonces, para hacer efectivo la cobranza, por aquí trabajaremos con esta cuenta 10 y por otro lado con la cuenta 12. ¿Cómo así? Fíjense. Aquí, cuando nosotros vamos a realizar una cobranza después de haber vendido, vamos a realizar la cobranza, tendremos que cobrar el importe total, ¿no es cierto? Entonces, ingresará efectivo a nuestra caja. Y luego ese mismo importe desaparecerá, saldrá lo que a un inicio estaba a este lado. Ahora está al lado del haber. Entonces, ambos también se convierten al finalizar, al mayorizar, en cero. Solo queda el efectivo. ¿Ya? Esto se refleja en el estado de situación financiera, ¿no? Según vamos avanzando, los asientos, ya nosotros vamos interpretando poco a poco cómo va funcionando cada cuenta, cada registro, ¿no? Esto es de una venta, ¿no? Son asientos simples, ¿ya?
Muy bien, señores. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? Profesor, una consulta. Y Dígame. siempre va a haber siempre una oportunidad de que no coincidan ¿Los qué? por ejemplo, para sacar, ¿no? El debe y el haber que coincidan, que sean los totales iguales. ¿Puede haber una ¿Puede diferencia? pasar? ¿Puede haber una diferencia entre el debe y el haber? ¿A eso te refieres? Sí, sí, No, no puede haber una diferencia. no. Sí o sí tiene que cumplir partida doble. Ya, vamos a decir, bueno, hablemos de esto nada más. Vamos a decir que se nos pasó la mano. Ya, se nos pasó la mano y aquí hemos cobrado, en vez de cobrar estos 5.900, hemos llegado a cobrar, bueno, hemos provisionado dentro del asiento aquí 6.000, ¿no? 6.000, ¿ya? 6.000. Entonces, por lo tanto, aquí nos fijamos y hay una diferencia de 100 soles. No cuadra. Bueno, entonces por el cumplimiento de la partida doble no nos hemos fijado en esto, pero sí nos hemos fijado en cobrar a la hora de cobrar y no hemos registrado 6.000, 6.000. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que tu estado de situación financiera no va a cuadrar. ¿Ya? Iniciando por balance de comprobación, la hoja de trabajo. Iniciando por ahí, no nos va a cuadrar, ni por más que queremos que nos cuadre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retroceder, a revisar en dónde está el error, del por qué no cuadra. ¿Por qué? Porque para eso está la dinámica, la regla contable. Por algo está estipulado de esta manera, que se desarrolle cada registro de cuentas. Tiene una finalidad de qué? De que te cuadre primero tu hoja de trabajo, luego tu estado de situación financiera y el estado de resultados integrales, ¿no? Tiene una finalidad cada cuenta. Y es más, si utilizamos por equivocación, bueno, yo lo puse 60, esta cuenta no tendría sentido. O sea, no existe así de esta manera esta cuenta, ¿no? A excepción de que pueda aparecer aquí 42. Ahí sí podríamos decir que no, que es bueno, lo que lógicamente puede existir a este tipo de cuenta, ¿no? ¿Ya? Que un gasto genera un pasivo. Un ingreso genera un activo. ¿No es cierto? Esto habíamos dicho aquí en esta parte, ¿te acuerdas? En esta Sí. parte de aquí, ¿no es cierto? Un gasto genera un pasivo. Un gasto genera un pasivo. Un ingreso genera un activo. Un ingreso genera un activo. ¿Ya? Y las reglas deben ser de esta manera. Eso sería. Ahora, si fuera ya otro caso de que por error, bueno, en la factura está errado, ya eso ya es tema tributario. Eso ya es tema tributario, lo cual dentro de si tú te has dado cuenta, tienes que hacer un ajuste por esa diferencia, ¿no? Por esa diferencia tienes que hacer un ajuste que existe, ¿no? Ya eso ya es un error garrafal que puede existir por parte del departamento de ventas, ¿no? Claro. Muy bien, entonces, hasta aquí nos quedamos. La siguiente clase vamos a seguir desarrollando ya. Vamos a hablar más dinámica de las principales cuentas, ya vamos a revisar cuenta por cuenta las principales cuentas contables que existen, ya que se pueden trabajar. Luego ya pasaremos a la monografía y hasta cuadrar los demás puntos según nos alcance el tiempo. Pues bien, nos encontramos ¿qué día? El día sábado, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, muchas gracias. Hasta entonces, buenas noches. Buenas noches, bro.